olviden, Cristo les ama y nosotros también. Denle fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa hora de la noche. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies para que hagamos la lectura de la palabra del Señor allá en el Evangelio de según San Mateo. Evangelio de según San Mateo, y vamos a leer en el capítulo número 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer de manera alternada del versículo 13 al versículo número 17. Cuando todos lo tengan, se pone sobre sus pies, dice un amén bien fuerte y gloria al Señor. También tenemos a nuestra hermana, ¿cómo es su nombre, hermana? Nuestra hermana Mili y nuestra hermanita que está acá adelante, la de falda roja, hija, que está acá. Nuestra hermana Claribel. Dios bendiga a los que están, ¿verdad?, por primera, segunda o tercera ocasión, como le decimos también a ellas. Dios bendiga, que sigan viviendo, no se olviden, Cristo les ama y nosotros también. ¿Ya tienen la palabra del Señor, hermanos? Amén. Bueno, vamos a leer en el capítulo 16, del versículo 13 al versículo 17 de manera alternada. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Aleluya. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondieron Simón Pedro: tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. Veamos juntos el 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oremos a Dios. Padre maravilloso y bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias en esta hora. Gracias por concedernos la bendición, por concedernos la oportunidad de estar aquí reunidos para alabar, para bendecir y exaltar tu santo nombre, Señor. Ya hemos cantado, ya hemos adorado tu nombre. Ahora, Señor, alguien dijo que la alabanza es para ti y que la palabra es para nosotros, Señor. Tú recibes nuestra alabanza allá en tu trono de gloria y desde ahí envías tu palabra para que sea hablada, Señor, a través de mis labios y pueda ser escuchada por tu pueblo. Y sin duda alguna, esta palabra, por ser tu palabra, bendice nuestras vidas, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra, a ti sea toda alabanza y a ti sea todo honor. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria al Señor. Ocupen sus lugares, hermanas y hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús llega este momento en el cual Él tiene que hacer esta pregunta y a través de esta pregunta ver en qué terreno estaban parados sus discípulos o cuál era la convicción de sus discípulos. Por eso es una pregunta. Y primero el Señor lo hace preguntándole a sus discípulos qué pensaba la gente de fuera, qué pensaban las personas que no seguían a Jesús acerca de Él. Por eso Él les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos tenían esta respuesta porque probablemente lo habían escuchado. A donde había llegado Jesús con sus discípulos, algunos dijeron: es Juan el Bautista que ha resucitado. Algunos dijeron: es Elías que ha resucitado. Y ellos habían escuchado. Y ahora, cuando Jesús les pregunta, rápidamente ellos responden. Unos dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista. O alguno de tantos profetas que habían
existido ahí en Jerusalén. Esta respuesta le dan de una manera inmediata y Jesús la recibe porque sabe que viene de la gente que no le sigue. ¿Sí? Por eso él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces, después de esta pregunta y esta respuesta, viene la siguiente pregunta. Y ahora les dice ya encarándolo, lo digo de esta manera, ¿va? O preguntándoles a ellos de una manera directa y les dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí está en el verso número 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el verso 16, como siempre, es Pedro el primero que se avienta a responder y dice Pedro, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dicen amén? Esta es la respuesta de Pedro. ¿Sí? Ya en otra ocasión o en otro momento también Pedro responde lo mismo. Cuando Jesús encara a la gente y les dice por qué razón lo han seguido y después muchos se regresan, muchos se van y viene Jesús y encara a sus discípulos y dice, ¿queréis ir vosotros también? Y Pedro nuevamente, que era el osado, el que siempre iba a la delantera, ahora viene Pedro también en esa ocasión y le dice, no Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos de los que están aquí han creído que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Cuántos han creído en Cristo como el Hijo del Dios viviente? Si usted ha creído, denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Y después de que Jesús recibe esta respuesta de parte de Pedro, a mí me agrada mucho la manera en que él le dice, lo que Jesús le dice a Pedro, ahí mismo en el verso número 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le está diciendo a Pedro, bienaventurado eres, ¿sí? Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de aquí sabemos que la palabra bienaventurados, de una manera así sencilla y clara, significa 3 veces feliz? ¿Sí? ¿Lo ha escuchado? Bienaventurado, de una manera sencilla y clara, quiere decir 3 veces feliz. En otras palabras, hermano, Jesús le está diciendo a Pedro, eres 3 veces feliz. Eres bienaventurado por saber quién soy yo, le dice Jesús. Eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Dan gloria a Dios por eso. Ahora, yo le decía, Jesús hace esta pregunta para ver en qué terreno están parados sus discípulos, qué piensan de él, cuál es la convicción que ellos tienen. Y cuando escucha esto de Pedro, él le dice, eres feliz, eres 3 veces feliz, Pedro, porque eso es lo que soy. Soy el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermano, Jesús hizo esta pregunta con la gente de fuera. Y si nosotros hoy en la actualidad le preguntáramos o mucha gente tiene su ideología, mucha gente tiene su manera de pensar y de ver en cuanto a Dios, en cuanto a Jesús. Ya pasamos, ¿verdad?, las fiestas decembrinas, en las cuales yo mencionaba en algún momento aquí que mucha gente tiene a Jesús como un niño, ¿sí? Mucha gente lo tiene como un guerrillero, lo tienen como alguien que vino a esta tierra y que simple y sencillamente fue otro personaje más
Pero eso es lo que piensa mucha gente. Bendito Dios, porque nosotros, quienes hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento, quienes hemos tenido el encuentro con Jesús de Nazaret, a usted y a mí, también el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ha revelado quién realmente es Jesús para nosotros. Y para nosotros, Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, digno de toda gloria y de toda honra, porque Él dio todo por nosotros. ¿Dicen amén? Amén. Ahora, por ahí en eso del YouTube, del Facebook, hay un videíto en el que le preguntan a los judíos de hoy en día. A ellos les preguntan y dicen, ¿quién es para ti este Dios? ¿Sí? Cuando les preguntan acerca de Dios el Padre, los judíos que no han creído en Jesús como el Mesías, siguen con que Dios es uno y verdad dice. Sí, oye, porque hay en Deuteronomio la palabra del Señor dice, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando a un judío de esto se le pregunta, ¿quién es Dios para usted? ¿O qué es Dios para usted? ¿Sabe cuál es la respuesta de esta persona, de estos judíos? ¿Sí? Ellos dicen, para nosotros Dios lo es todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Para nosotros Dios lo es todo, dicen ellos. Hay un canto bien bonito, bien hermoso, creo que es una hermana que lo canta y dice, para mí es el lirio de los valles. En Cantares Jesús aparece como el lirio de los valles. Para mí Él es la rosa de Sarón, para mí Él es el Rey del universo, para mí Cristo es todo, y como el Cristo lo es todo, y en todo para mí, dice. Es un canto. Hermana, pero también cuando nosotros vemos a través de la palabra del Señor y nos encontramos realmente quién es Dios para nosotros, quién es Jesús para nosotros, yo creo que para nosotros también el Señor lo es todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya están en ese terreno? ¿Cuántos ya tienen esa convicción de que Dios para nosotros lo es todo? ¿Amén o no amén? Levante su mano todo aquel que sabe que para nosotros Dios lo es todo. Amén. Él lo es todo. ¿Sí? Y a mí me agrada mucho, hermano. Ya lo he dicho y ahora sí que por nosotros pues no tenemos pantalla ni nada de eso todavía aquí. Cualquier ratito vamos a tener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero hay un videito ahí en el que aparece, y a mí me gusta mucho verlo. Hay un video donde mencionan a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo Él aparece en cada libro de la Biblia. Hay un niño que en un video también que él menciona de una manera así, bien como memorizada. Empieza en Génesis, Jesús es el cordero que se sacrificó en el Edén para hacerle ropas a Adán y Eva cuando fueron expulsados. En Éxodo es el profeta, y así se va. El Levítico es el sacrificio, y en Deuteronomios, y va mencionando cada uno de los libros de la Biblia. De tal manera, hermano, que Jesús en la Biblia, Él abarca todo. Y en nuestra vida Jesús debe de abarcar todo. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que usted y yo sepamos quién es Dios o quién es Jesús para nosotros, y saber que Jesús primeramente en Génesis lo vemos como el proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Lea conmigo Génesis y mire lo que es Dios para nosotros, lo que es Dios, lo que era Dios para Abraham, lo que era Dios para este hombre. En Génesis capítulo 22, usted sabe la historia. En Génesis capítulo 22, le digo, usted sabe la historia. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, que es su hijo. Así lo dice el encabezado. Génesis capítulo 22. El encabezado lo dice de esa manera: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Entonces, Dios le dice: quiero que tomes a tu hijo, lo lleves al monte Moriah y allá me lo sacrifiques, ¿sí? Me lo entregues.
que en palabras así literales, hermanos, ¿qué es lo que tenía que hacer Abraham con su hijo? Era matarlo, sacrificarlo, era cerrarle un puñal en el corazón y ponerlo en un altar. Usted dirá, qué bárbaro, o sea, algo trágico, algo tremendo, ¿sí? Pero lo que Dios estaba haciendo era únicamente probando la fe de Abraham. Y Abraham es conocido como el padre de la fe, porque desde que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora, cuando él ya ha recibido una de las promesas que era maravillosa y poderosa, que Dios le había de dar un hijo, ya lo tiene. Ahora a este hijo le llama Isaac, que es hijo de Sara, su esposa. Y entonces ahora Dios le pide que lo sacrifique. Y Abraham, con toda la fe y aún con todo el dolor de su corazón, toma a su hijo y se van caminando buscando aquel monte llamado Moriah y lo llevan. Y al momento en el que se ha de hacer el sacrificio, ahora Isaac se da cuenta, el niño se da cuenta y dice, el joven se da cuenta y dice, padre, pero ¿dónde está pues el corderito que vamos a sacrificar para Jehová nuestro Dios? ¿Sí? Sin saber que él era el sacrificio, sin saberlo. Ahora, ahí en Génesis capítulo 22, ya en el verso número 8, Abraham le responde, en el verso número 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, quememos el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos, dice la palabra del Señor. Aquí está diciéndole Abraham a su hijo Isaac, Dios se proveerá, que es una palabra hebrea también, hermanos, que significa Jehová Jireh, ¿sí? Que es uno de los nombres de Dios. ¿Quién es Dios para Abraham en este momento? A Dios para Abraham es el Dios que provee. ¿Cuántos dicen amén? Para Abraham Dios es el proveedor, y aunque él sabe que a su hijo lo tiene que sacrificar porque esa es la orden de Dios, en Hebreos, hermanos, en el capítulo 11 dice la palabra del Señor que Abraham hizo esta acción, tomó esta decisión de hacerlo porque estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso aún para levantar a su hijo de entre los muertos. Por eso lo hacía Abraham. Sabía quién era Dios, sabía en qué Dios había confiado. Hermano, en cualquier situación, sepa que Jehová es su Dios, que Jehová es nuestro proveedor y que Él se provee para los suyos. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Y cuando alguien usted le pregunte, ¿quién es para ti Dios pues en momentos de necesidad? Usted dígale, Dios es mi proveedor. ¿Dicen amén? ¿Sí? En momentos de necesidad, en momentos de escasez, usted dígale, yo, para mí, Dios es mi proveedor. ¿Sí? Jesús le dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Le dijo el Señor Jesús. Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? El salmista dice que la gente le preguntaba, que los impíos le decían, ¿dónde está tu Dios? Cuando él enfrentaba una aflicción, le decían, ¿dónde está tu Dios? Y entonces el salmista, el rey David le decía, mi Dios está en los cielos y todo lo que él quiso ha hecho. A este Dios es el que yo adoro. Y también para David, Jehová era su proveedor. Por eso decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo aquel que ha recibido provisión de parte de Jehová Jireh, el Dios proveedor, denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermana y hermano, y tengámosle siempre bien presente. ¿Dicen amén? Amén. Tengámoslo siempre bien presente. Él es nuestro proveedor.
Él es nuestro Dios. ¿Dicen amén? Yo batallé bastante para entender este pasaje, pero ¿cómo es que Dios? O sea, Dios es un Dios carnívoro. ¿Por qué pedirle a Abraham su hijo? ¿Sabe? Porque en aquel entonces, lo voy a decir con estas palabras, era muy usual, muy casual, o estaba hasta de moda. Los dioses paganos como Moloch, esos recibían sacrificios de niños. Esos tenían una forma así fea, el ídolo, y en la panza lo tenían como un horno donde metían a bebés, donde metían a niños y los sacrificaban. Esos eran pueblos paganos. Y Abraham, pensando, creyendo que Dios haría lo mismo, que pedía lo mismo, mas sin embargo él conociendo que Dios aún de los muertos le podía devolver a su hijo, lo hizo. Pero nuestro Dios no es igual que los otros dioses. ¿Dicen amén? Amén. Oye, te voy a comentar esto. Oye, ve a rasurar a mi chamaco, a Levi, al más pequeñito. Y en lo que le están cortando el cabello, el señor ahí de la peluquería tiene puesto la radio. Y entonces están los maestros de Catemaco con su programa, y una persona, una mujer llama y le empieza a decir que está pasando por problemas muy difíciles, que está pasando por mucha escasez, que de repente se le vino abajo todo, el negocio está en quiebra, y está ella diciéndole su situación que está viviendo a esta persona. Y rápido esta persona le dice: mira, por aquí en la carta, en el tarot, me aparece, ¿verdad? Una mujer, dice, que te está haciendo daño, que quiere verte mal y esto y el otro. Y ella dice: sí, hay una vecina que no sé qué. Y lo empezaron a envolver ahí en la radio. Y lo empezaron a envolver. ¿Quieres ser liberada de todo esto? ¿Quieres que todo esto se haga a un lado, que no sé qué? Y empieza el hombre ahí en la radio. Sí, pues tienes que venir, te damos una cita. Ahí me acordé del hermano Neisser que nos platicaba, ¿verdad? de su vida anterior, ¿verdad? Cómo es de que se trabajaba todo eso, ¿sí? Y yo veía con qué facilidad lo envolvía. Hermano, para nosotros la esencia o la manera en que encontramos la respuesta a cualquier necesidad es con la fe bien puesta, bien firme, bien fundamentada en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que ningún Dios pagano, ningún charlatán pagano nos va a engañar, nos va a envolver, porque conocemos al Dios verdadero, Rey de reyes y Señor de los señores. Alabe su nombre, porque Él es bueno, hermana y hermano. Ahora, en medio de la enfermedad, ¿cuántos saben que para nosotros Dios es nuestro sanador? ¿Dicen amén? Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. En el versículo número 26. Mire qué dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 15. En el versículo número, voy a leer desde el 25 y 26, dice así: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, dice aquí: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y dice la palabra del Señor: porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién es Dios? Jehová tu sanador. ¿Sí? ¿Quién es Jehová? Nuestro sanador. Amén, hermanos. Si alguien nos pregunta, ¿sí? Ahí por ahí va. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? Así bendecido. Pero si alguien nos pregunta, ¿quién es Dios para nosotros? En medio de la enfermedad, Jehová, Dios, es nuestro sanador. Amén. Esta pregunta hacía Jesús. Dice: ¿quién dice la gente que soy? ¿Sí? Si ellos habían visto lo que Jesús era, lo que Jesús hacía,
lo que Jesús hablaba. Ellos habían visto, habían oído las manifestaciones que acompañaban al Señor Jesucristo en su diario andar cuando iba de un lugar a otro predicando. Ahora, Moisés es un hombre que ve también el poder de Dios. Es un hombre que ve a la gente sanar cuando son picadas por aquellas culebras, por aquellas serpientes en el desierto. Y cuando está viniendo una gran mortandad al pueblo, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Moisés, mira, levanta una serpiente en lo alto y todo aquel que vea esa serpiente será sanado. No era la serpiente la que sanaba, era Dios, su poder, sus maravillas, sanando a todo aquel que era picado por la serpiente. ¿Sí? Quienes se rehusaban a mirar lo que Dios había mandado a Moisés que levantara, era una serpiente, morían. ¿Sí? Morían porque era una ordenanza de parte de Dios. Esto tenía un tipo también cuando Jesús habría de ser levantado en alto, al ser clavado en aquella cruz. Dice la palabra del Señor que todo el que mira a Jesús en ese sacrificio es salvo. Amén. Y es libre de la muerte eterna, de la muerte de la condenación. Ahora, Dios le está diciendo a Moisés, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra, ¿sí? Ninguna enfermedad de la que envié yo a los egipcios, ninguna de estas, ¿sí? te llegarán a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Dicen amén, hermanos? ¿Y cuántos hemos conocido a Jehová como nuestro sanador? ¿Cuántos cuando hemos estado enfermos hemos clamado la sangre de Cristo y hemos declarado, Señor, por tus llagas yo soy curado? Y cuando usted viene a ver, Dios ha hecho la obra. ¿Amén o no amén? Amén. No veo muchos amén. ¿Sí? Eso es maravilloso. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Y bueno, sabemos varios aquí, ¿verdad? Que con el coronavirus, con el omicron, y ahí viene el otro, ¿cómo se llama la otra subvariante? Le están llamando también ya, ¿sí? Con vómito, con no, tantas. ¿Cuántas, ¿cómo se llama? ¿Cuántos síntomas, verdad, que nos han dado toda esa clase de enfermedades, toda esa pandemia, verdad, que se vino desde hace 2 años? Pero sí, aquí está. Más de uno como paracetamol, pero confiando en que Dios era su sanador. ¿Sí? Y algunos decíamos, y que no hacía efecto el paracetamol, que no hacía efecto la medicina, que no hacía efecto. Y decíamos, Señor, ya por favor, sáname tú. Yo creo en ti, yo creo en tu poder, yo creo que por tus llagas soy sanado. Y aquí estamos dándole la gloria y la honra a nuestro sanador. Bendito sea el nombre del Señor. Si nos preguntaran, ¿quién es para usted Jesús en la enfermedad? Él es mi sanador. Amén o no amén. Él es nuestro sanador. Hermano, en los nombres de Dios hay varios atributos que el Señor tiene. Pero yo quiero, para ir terminando, mire, mencionarle tres maneras o 3 formas en las cuales nosotros vemos, y de esto debemos estar, pero bien arraigados, hermano, bien arraigados, bien fundamentados, ¿sí? Con esa firme convicción de quién es Jesús para mí. Amén, hermano. ¿Sí? Y una de ellas, mire, ¿para cuántos de los que estamos aquí Jesús es nuestro Rey? Amén. Amén. Usted sabe y entiende, ¿verdad? Cuando se habla de un rey. ¿El rey es qué? ¿El qué? Amén. El rey es el que tiene sus súbditos, ¿verdad? Él está en su palacio, él da edictos, ¿verdad? Da ordenanzas y la gente que vive, que es parte de ese reino, obedece. Si el rey dice, vamos a ir a la guerra, vamos a ir a la batalla contra tal ejército, aquellos se enlistan, se arman el ejército y van y pelean. Y algunos dicen, pues, algunos mencionan su reino, sea la ciudad o el país al que pertenecen, la nación por la cual pertenecen, y hasta mencionan el nombre de su Dios, que por él y por su nación van y pelean. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros, Jesús es nuestro Rey.
Por eso ahí está ese otro canto, Jesús es mi Rey soberano. Y un canto muy hermoso que declara una gran verdad. Pero hermano, nosotros debemos de saber que Él es nuestro Rey. Así lo veía David. Y él lo declara en varios salmos, Rey mío, David proclama a Dios como su Rey. Aunque Él es Rey, sabe que por encima de Él está Jehová, Dios de los ejércitos, como su Rey. Y para nosotros la Biblia habla acerca de Jesús, que Él no solo es nuestro Rey, sino que Él es Rey de reyes y Señor de los señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, aleluya. Sí, Jesús para nosotros es nuestro Rey. Amén. Y nosotros sus súbditos. Nosotros los que le obedecemos, los que hacemos todo lo que Él nos ordena y nos manda. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 84, un salmo muy conocido en el cual David proclama a Dios como su Rey. Salmos 84, en el versículo número 3, desde el 1 empieza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pero ya en el verso número 3 está diciendo de esta manera: aún el gorrión, dice, haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y termina diciendo: Rey mío y Dios mío. ¿Cuánto le dicen a Dios Rey mío? Es nuestro Rey. ¿Sí? Él es nuestro Rey, hermano. Él es el que ordena, Él es el que gobierna nuestras vidas. Un rey, eso es lo que hace, el rey gobierna, ¿sí? Tiene su reino, Él es el gobernante supremo de esa nación, de ese país, ¿sí? Y en el tiempo del Antiguo Testamento se manejaba mucho esa jerarquía de rey. ¿Sí? Hoy en día son presidentes, hoy en día son gobernadores, hoy en día tienen otro tipo de título, pero en aquel entonces y en el Medio Oriente eran reyes. Por eso usted escuchaba el rey de Babilonia, el rey de Amalek, el rey de Asiria, el rey Agripa, diferentes, con ese título, ¿sí? Y David le está diciendo, ¿sí? Rey mío, a Jehová Dios de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y los reyes eran los que gobernaban, eran los que mandaban en aquella nación. Si Jesús para nosotros es nuestro Rey, Él tiene que gobernar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús es nuestro Rey, Él es el que gobierna nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando éramos nosotros los que gobernábamos nuestra vida? Hacíamos lo que nosotros queríamos, nuestra vida era un completo desorden. Pero ahora que es Jesús, nuestro Rey, el que gobierna nuestra vida, tratamos de andar lo más ordenado en el camino del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, Sí, aleluya. porque por esa razón le llamamos Rey, porque Él gobierna y Él manda. ¿Cuántos aquí ya no mandan? Antes, cuando vimos a aquella gente que decía: es mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Sí? Más de uno, ¿ah? O solo yo. No digas nada. Hasta cuando muy empecé, creo que ya los he platicado, cuando muy comencé en las cosas de Dios, siempre había un hermanito que andaba atrás. Ya no digas de esto, ya no hables de chale, ya no digas de hija, ya no. Peor que mi papá pobre. No, es que ahora ya usted adora a Dios, ahora usted es hijo de Dios, me decía. ¿Sí? Y me decía, y es que de toda palabra que hablemos, hermano, vamos a dar cuenta. La Biblia lo dice y lo decimos. Claro que mi papá atrás tú le dice: ahí andás atrás, déjame yo ver mi vida. Y cuando uno lo estoy leyendo,
todo Mateo, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres en aquel día, darán cuenta. Ay, Dios mío, no es el hermano que se quiere ordenar, que quiere que yo haga de una manera más ordenada. Es Jehová, Dios de los ejércitos. Es Jesús, mi Rey, mi Señor, quien quiere gobernar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Jesús gobierne su vida? Que Jesús sea su Rey. Por eso estamos aquí, amén. Hoy estamos aquí. Porque Él es nuestro Rey. Él es el que gobierna nuestra vida. Él es el que ordena nuestro andar. ¿Sí? Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Amén. Y cuando hablamos de Señor, hermano, es porque se usa ese título también en la Biblia, porque los esclavos, ¿sí? Los mayordomos, ¿sí? La gente que estaba bajo, ¿cómo le puedo decir? Que estaba bajo el mando de alguien, así le llamaba Señor. Se dirigían con él, con la persona. Más si eran esclavos que habían sido comprados por precio en alguna subasta, en alguna venta, y eran llevados a tal casa, a tal hacienda, a tal finca, a tal lugar para hacer los que trabajaran ahí. Estas personas, con toda reverencia, con todo respeto, venían ante aquel que lo había comprado por precio y le decían: Señor, mi Señor. De esta manera se referían y se acercaban a las personas. Pablo dice, hermano, en el libro, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 8, llama a Jesús como su Señor. Filipenses capítulo 3, en el versículo número 8. Lea conmigo, busque la escritura. Y ahí vamos a ver a Pablo, ¿sí? Llamando a Jesús, dice, en el capítulo 3 de Filipenses, en el verso número 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Miren cómo dice: de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. De Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sí? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así se acercaba Pablo y decía: por Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Y Jesús fue muy claro al decirle a sus seguidores: si me van a llamar Señor, es porque van a hacer mi voluntad. Yo le digo: no todo el que me diga Señor, todo el mundo puede venir y me puede decir Señor, no, pero no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que diga Señor. O sea, le vuelvo a repetir, le vuelvo a mencionar la alusión de quiénes eran los que a quienes llamaban Señor y quiénes eran los que llamaban, los que tenían que decir Señor a alguien. Eran los esclavos, eran los mayordomos, ¿sí? Y ellos le iban y con el señor de la casa, con el señor que les había comprado, y ellos recibían cualquier ordenanza, cualquier orden, cualquier mandato. Y si su señor le decía: ¿sabes qué? Quiero que veles toda la noche, quiero que cuides esto, cuida mi hacienda, cuida mi ganado, cuida esto, cuida aquello, te hago responsable de esto, ¿sí? Ellos tenían que cuidar, tenían que estar al pendiente, tenían que ver por todo lo que era de su Señor. ¿Y cuántos de aquí sabemos, hermanos, que usted y yo, Jesús es nuestro Señor porque nos compró? Amén. ¿Quién me vendió? Hasta decir, ¿sí? Dice la Biblia que Jesús nos compró no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino que nos compró con su sangre
preciosa, para derramarla en la cruz del Calvario y a limpiar nuestras faltas, limpiar nuestras culpas, borrar nuestros pecados, hacernos ahora propiedad de Cristo. Y Pablo dice que ahora él es esclavo de Jesús, y lo es no por dinero, sino que ahora lo es por amor. ¿Cuántos de aquí tienen a Jesús como su Señor? Porque Él les ha comprado con sangre preciosa que vertió y derramó en la cruz del Calvario.